nemátodos y a los platelmintos. Los platelmintos se dividen en dos: céstodos y nemátodos. Los nemátodos tienen diferenciados los sexos. Existe un macho y existe una hembra. Pero en cambio los platelmintos, si están diferenciados pero en una sola especie, en un solo gusano, tienen las gonadas del macho y de la hembra. Son hermafroditas, en otras palabras. ¿Ya? Los nemátodos son gusanos cilíndricos, circulares. Ustedes han visto el gusano de tierra, son idénticos. La mayoría de ellos tienen un color blanco nacarado, no resbaladizo, porque tienen una cutícula en la parte externa. De jóvenes pueden ser de variados tamaños, desde por ejemplo el estrongiloides, unas 200 micras, hasta de repente un ascaris lumbricoides, 40 centímetros, 60 centímetros. Entonces sus tamaños son bien variados de los demás, no tienen el mismo tamaño. Igual en los platelmintos, de la misma manera, puede medir desde centímetros hasta metros. Entonces, el tamaño de esos pluricelulares son bien variados. Tienen órganos, ¿no?, desarrollados o que no están desarrollados. Tienen sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema reproductor, pero algunos de ellos se encuentran en estadio rudimental, o sea, no han sido desarrollados, ¿no? Y es por eso que su alimentación, su respiración es diferente en cada uno de ellos. Con esa premisa de cómo son los nemátodos o nematermintos en los estudios, vamos a ingresar ya de lleno a los tres que nos toca hoy día, ¿no? El nemátodos 1. Corresponde a la semana 9. Nuestro propósito es determinar las características morfológicas del ciclo de vida de agentes parasitarios y así poder aminorar el impacto cuando existe una infestación y o epidemia. ¿Qué me pueden decir de los nemátodos? ¿Qué nemátodos conocen ustedes? Ascaris lumbricoides. Hoy día no hemos hecho frescos. Pichudis, las fusinarias, Mercator americano, Acilostomas duodenales. ¿Quién más? Los únicos. Eso es lo que hemos visto hoy día, pero es más. Eso solo vamos a ver en nemátodos 2. Pichudilium caninum, por ejemplo. No estoy hablando de Pichudilium, estoy hablando de Pichudilium caninum, que es un gusano de los perros, ya frecuentemente. Y ustedes van a ver que sus huevos son distintos, son diferentes, no vienen iguales, no es sus huevos vienen distintos. Ya cuando hagamos ese tema la próxima semana, ya vamos a poder hablar de ello. Entonces, sí, no hay alguno de ellos. Vamos a comenzar con el Pichudicura. Sabemos que es un nemátodo, habita normalmente en el intestino grueso. El intestino grueso desde el ciego del colon, pudiendo llegar hasta el recto, su hábitat normal. Y por eso que su patogenia muchas veces es más acentuada. Recordemos que el inicio del intestino grueso es el ciego, ¿sí? Estamos mal. ¿Sí? Sí. ¿Y en quién más se encuentra? Ese órgano que dicen que no sirve para nada, la apéndice, ¿no? Entonces también es un causante de apendicitis. ¿Ya? Esta parasitosis también puede ocasionar apendicitis. Les mencioné que todavía está el recto, y en el recto hay venas, ¿no?, que se encuentran llamadas hemorroides. Y la inflamación de estas venas lo puede ocasionar también pichura. O de repente por ubicación y el flujo puede llevarnos a un prolapso rectal. Entonces, la patogenia suele complicarse, y sin hablar de lo que se alimenta. ¿Cómo se alimenta? Si bien algunos de ustedes, supongo que todos, estaba así, una parte así con todos sus membranas. Yo les mencioné que esa era la parte ancha de ese corte histológico, y más acá arriba estaba así delgadito. ¿Ya?
así estaba. Pero lo normal es que este delgadito se une con este. Entonces el parásito, ¿no?, que puede medir 2-3 centímetros promedio, tiene una parte ancha y una parte delgada. Por eso también se menciona que tiene forma de látigo, ¿no? Ustedes han visto el látigo, la zumba que utilizan los morenos, los trinchicos, tiene una parte ancha y una delgada, ¿no, jóvenes? Y justamente tienen una función adecuada a esto. El macho es encurvado y la hembra es recta, la parte trasera. Entonces, ¿cuál vendría a ser acá la parte posterior? La parte más recta. La parte más recta, pero la parte más ancha. Esta parte más ancha es la parte posterior. ¿Es de Y la la cola? parte anterior, donde está la cabeza, ¿Hablas de la cola o de la es la cabeza? parte más delgada. Y esta parte más delgada es la que penetra en la mucosa intestinal para poder alimentarse. ¿De jóvenes? Entonces, acá nosotros podemos encontrar nuestra mucosa intestinal, ¿no? Penetra y se alimenta. ¿De qué se alimenta? Se alimenta de sangre y de tejidos celulares. Entonces, estamos hablando de un parásito hematófago. Imagínense si es que buena cantidad de esta parasitosis, ¿qué va a ocasionar al niño? Mayormente al niño. Una anemia, ¿no? Una anemia, ¿qué tipo de anemia? Se come todo el glóbulo rojo, se alimenta. ¿Qué tipo de anemia? Ferropénica, ferropriva. Y en el hemograma, ¿cómo se van a presentar mis hematíes? Microcíticos. Hipocrómicos, microcíticos. Entonces hay relación, ¿sí? Y aumento de eosinofilia. El hemograma ya nos puede conllevar a presumir, no estoy diciendo diagnosticar, sino presumir debido al TC. Y acá vemos, ¿no?, un emañado de lichura, ancho, delgado, ancho, delgado. ¿Ya? Ancho siempre. Vamos a ver el estadio del huevo. El huevo varía el tamaño de 30 a 40 micras. Tiene un extremo anterior muy fino. No, estamos hablando de los anteriores, parecía raro. 30 a 40 milímetros. 3 a 4 centímetros. ¿No? 30 a 40 milímetros. El extremo anterior muy fino, ya les expliqué. El extremo posterior más grueso. En los machos es curvo y en las hembras es recto. De jóvenes, siempre el macho es más pequeño en el gusano y la hembra puede ser más grande. Los huevos miden de 40 a 50 micras, tiene forma de barril y en los polos tiene tapones mucosos. Estos tapones mucosos, ¿de qué está conformado? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene esos tapones mucosos? Tiene albúmina. Por eso algunas literaturas le dicen tapones albuminosos. ¿Ya, jóvenes? Aparte de los tapones, tiene 3 capas. Tiene 3 capas. Una externa, una intermedia y una interna. Una externa, una intermedia y una interna. En la interna está protegida toda la parte germinativa, porque ahí se va a formar ¿quién? Se va a formar la larva, la parte interna. Externa, intermedia e interna. En la interna se va a formar la larva, ahí se encuentra la parte germinativa. Y la intermedia y la externa le sirve para protegerse frente a adversidades del medio ambiente. El ciclo, si ya sabemos bien que habita en el intestino grueso, ¿cómo ingresan? Ingresan por vía oral.
Pero ingresa por vía oral, ¿quién? ¿El mismo que sale con las heces? No. ¿Ya? Entonces va a haber un periodo de maduración, que es un promedio, más o menos, de 10 a 14 días. Algunas literaturas consideran hasta 15 días, un poquito más. Pero para esta maduración del huevo en el medio ambiente, tiene que tener características. El ambiente o el suelo tiene que ser húmedo. Un promedio es de 20 hasta 30-35 grados centígrados. Esas condiciones tiene que tener el terreno. ¿Para qué? Para que este huevo se largue. Primero se transforma en 2 células, sigue germinando, multiplicando, hasta formar hasta obtener la larva uno dentro del huevo. ¿De jóvenes? Eso ingresa por vía oral, por los vómitos, las comidas, etcétera, están mal lavados, no tienen la asepsia pertinente, ¿no? Entonces, si yo voy al baño, voy al baño, me limpio mal, no me lavo la mano, me llevo la boca, ¿me infecto o no me infecto? Si les estoy diciendo que tiene un periodo de maduración, entonces, ¿hay autoinfección? No hay autoinfección. Recuerden eso, chicos. Entonces, tiene que haber, no me infecte, tiene que madurar eso. Ingresa por la boca los ácidos del intestino delgado. Los ácidos del intestino delgado, ¿qué hacen? Que se libere este huevo, pero no se reviente el huevo, solamente se lisa la parte del albúmina, nada más. O sea, los tapones mucosos, como si de otra manera, se destapan, se abren. Y por ahí emerge la larva. ¿Dónde les dije? En el intestino delgado, ¿no? Y de ahí sale la L1. La L1, la larva 1, sale, emerge L2, L3. Madura, crece, desarrolla en el transcurso, el trayecto del intestino delgado, cambia L1, L2 y L3. De tal forma que la larva adulta, la L4, llega a la primera porción del intestino grueso y sigue pudiendo estar en cualquier parte del intestino grueso. Cuanto más sea la población, más a la parte externa. Jóvenes, consigue su parejo, su macho, su hembra, copulan y vuelven nuevamente a producirse huevos. Entonces, el ciclo biológico es sencillo, ¿no? ¿Se entendió el ciclo biológico? ¿Sí? ¿Alguien que lo haya entendido, chicos? Pregunten ahora, porque en el examen soy despiadado, ya me conocen. La epidemiología es similar al Ascaris en condiciones de suelo, clima y humedad, ¿no? Entonces, el Ascaris también necesita maduración. Son similares, la tasa de infección es similar. Es cosmopolita, entonces la podemos encontrar en cualquier parte del mundo. La prevalencia alta debido a la carga parasitaria, pero tiene carga parasitaria baja. Gran cantidad de personas, de niños sobre todo. La patogenia se relaciona con la cantidad de parásitos existentes. Ya les mencioné, cuanto más parásitos haya, más marcada la anemia. Cuanto más parásitos haya, se van a ubicar, ¿no?, desde el ciego hasta el recto. Entonces ahí van a producir diferentes patógenos. Los casos masivos se asocian con niños de trastornos nutritivos graves. Los adultos, ya les mencioné, son hematófagos. El extremo anterior del nemato se introduce en la mucosa, aumenta el peristaltismo por la irritación del complejo nervioso. ¿Qué quiere decir? Agarra, ingresa a la mucosa, ¿va a haber una reacción o no va a haber? Es que mueves mi cámara. Y esa reacción es el aumento del Te peristaltismo. vainas son. ¿Jóvenes? Peristaltismo, ¿no, jóvenes? El movimiento que ingresa la cabecita, por decirlo, la parte anterior, va a irritar esa zona, se inflama y hay contacto con la parte nerviosa.
Detecta eso y aumenta el peristaltismo. ¿Para qué? Para expulsar lo que hay ahí. Sintomatología va a depender de la carga parasitaria. Puede ser desde asintomática hasta sintomática, ¿ya? Trichuria, lo que viene a ser masiva o tiene una carga alta, puede haber una crisis disentérica, las heces pueden ser mucosanguinolentas, producir pujo y tenesmo, dolores abdominales, llegando hasta el prolapso rectal que les mencionaba de nada. En sintomatología general, cuando ya tiene de repente en estado crónico, puede haber palidez, astenia, anorexia, retardo en el crecimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que la anemia ferropénica conlleva todo eso. Inclusive sin, ¿cómo se llama? Síndrome en bandera, todo eso. Marasmo, Kwashiorkor, todo eso. El diagnóstico de laboratorio en las infecciones leves, el hemograma puede estar normal, no hay alteraciones así representativas. En cambio, en las infecciones masivas presenta anemia infocrómica microcítica y eosinofilia L. El diagnóstico parasitológico suele hacerse un examen seriado de deposiciones, pudiendo utilizar diferentes metodologías para nosotros poder encontrar a los parásitos, ¿no? Ya les mencionábamos que el diagnóstico que hacemos en el Perú viene a ser un examen parasitológico seriado, pero sabemos que su sensibilidad es baja. Se recomienda los métodos de concentración para incrementar lo que viene a ser la identificación de ellos, ¿no? Entre el tratamiento podemos ver mebendazol, albendazol. El control colectivo, impedir la contaminación humana fecal del medio, como entonces que más personas tengan sus servicios higiénicos conectados a una red pública. ¿Ya? Pero hay personas que de repente no tienen esa oportunidad de conectarse a una red pública. Y el defecar en silos en el medio ambiente incrementa la posibilidad de que haya más parásitos. ¿Ya? Lavado de frutas y verduras antes de consumir, lavado riguroso de las manos. Si se dan cuenta, como ya saben, desde COVID eso nos ha enseñado bastante. Si no te lavas la mano, te expones a demasiadas patologías. Siempre a lavarse las manos. ¿Alguna pregunta en Trichuris Trichura? ¿Cuánto vive el parásito? ¿No? El parásito, ¿cuánto vive? Ya tengo mi parásito en mi pancita. ¿Cuánto tiempo lo va a tener en mi pancita? Hay literaturas que le dan hasta 5 años. 1 a 3 años. Algunas literaturas le dan hasta 5 años. ¿Cuánto tiempo se demora el ciclo biológico? Promedio de 3 meses. Estoy hablando de todo el ciclo biológico. He dicho de 10 a 14 días la parte externa, nada más. Pero de que ingresen y estén dentro de nosotros, hasta eliminar huevos, todo eso hasta 4 meses. ¿Ya? 3. A 4 meses, dice la mayoría, un promedio de 4 meses. Todo el ciclo, ¿no? Todo el ciclo. Ya, chicos. ¿Algo más? Ya saben, es simple el ciclo biológico de él, así que no nos compliquemos con el ciclo biológico. Y ahora hablemos de lo que hemos estado antes comentando, las sucinarias, ¿no? En las sucinarias había 2, ¿quiénes eran? Necator americano y Acinostoma duodeno. Si vemos en el estadio de huevo, no voy a poder decir si es que es Necator o si es Acinostoma. Ven ese huevo, simplemente ustedes ponen uncinarias, nada más. Uncinarias. ¿Ya? SPG, uncinarias. Solamente uncinarias. Bueno, este es supone tu huevo. Viene el huevo, membrana delgada con blastómeros adentro. Blastómeros. Uncinario. Membrana delgada, es una membrana delgada, rápido, por eso se deforma. ¿Ya?
eso le ayuda en la maduración. Todo tiene su razón de ser. ¿Ven eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ya, es uncinaria. Huevo de uncinaria. Punto. Se acabó. Ya. Las uncinarias son nematodos comunes en países en vías de desarrollo, con zonas tropicales y subtropicales. Se dice que aproximadamente 700 millones de personas se infectan, ¿no? 50 millones en la región latinoamericana y el Caribe. La uncinariasis en edad pediátrica se asocia al retardo en el crecimiento y disminución de peso. La deficiencia en las funciones cognitivas y alteraciones conductuales se han relacionado con la anemia ferropriva, altas cargas parasitarias y desnutrición. Nosotros sabemos que este es un gusano cilíndrico, es un nemátodo blanquecino que mide entre 0.8 y 1.5 centímetros. ¿Estamos bien? ¿Cuántas micras? Bastantes. ¿Milímetros? De 8 a 15 milímetros. Las hembras son un poco más grandes que los machos y tienen la apertura vulvar hacia la mitad posterior del cuerpo. Mencionamos que hay hembra y macho. Pues, igual, tiene vulva, igual que las damas. Tiene todas las características los nemátodos, ¿ya? Y por eso es la morfología que tienen cada uno de ellos. La hembra por eso es recta y el macho es encurvado. Esa encurvatura del macho le ayuda a anidar a la hembra. Por eso es la morfología que tiene. Los machos poseen en su cuerpo posterior un ensanchamiento que corresponde a la bolsa o bursa copulatriz, cuyas características son de utilidad de estudio taxonómico. ¿Ya? Va a depender de cómo es su bolsa o bursa copulatriz. Ambos géneros exhiben grandes cápsulas bucales y glándulas anteriores que secretan varios productos. Entre ellos secretan proteasas. El necátor americano presenta dos pares de placas cortantes, anterior y dorsal. La cápsula bucal del ancilostoma duodenale está armado con dos pares de dientes, lo que mencionamos en práctica. Y ahí tenemos la imagen que también de repente decise le da un grupo de jóvenes. Entonces tenemos los discos cortantes, acá hay uno, acá hay otro, dos pares. Y acá los dientes. La imagen no nos ayuda, ¿no? Pero sí se ve como triángulo acá. Sí, eso es. Cada uno. Acá una sombrita, fíjense acá. Los de arriba se ven brotan mejor. ¿Ya? De esa manera se puede distinguir. Los huevos de las dos especies son indistinguibles entre sí. Tienen una forma oval, una membrana delgada, miden de 60 a 45 micras. Son observados en diferentes fases de blastogénesis, ¿no? Por eso le digo, puede haber blastómeros y pocos, 4, 6, 8, o puede estar llenito de blastómeros, pero más pequeños, ¿ya? Las larvas filariformes es la forma infectiva. Exhiben una gran movilidad, miden alrededor de 500 micras, no se aprecia en ellas la cápsula bucal, lo que les mencionaba antes. En la filariforme, que viene a ser la que va a ingresar, no puedo ver la cápsula bucal, pero en la raptitoidea, ahí sí puedo ver la cápsula bucal. El esófago es recto y presenta una pequeña protuberancia en su unión con el intestino. En ocasiones conservan la cutícula del estadio anterior. Y ahí tenemos el huevo de uncinaria, ¿no? Y tenemos a la larva filariforme de la uncinaria. Fíjense acá. El esófago es medio cuadrado. La unión entre el esófago y el intestino es medio cuadrado. ¿Ya? En cambio, en el estrongiloides es recto. Y en el ascaris lumbricoides, no la unión, sino el esófago es bulboso. Tienen diferencias. Puedo ver la larva, me confunde el tamaño, pero tengo que tratar de fijarme en su esófago como es. Repito, el esófago de las ucinarias, en la filariforme, tiene
algo rectangular en la unión entre el esófago y el intestino. ¿Ya? El estrongiloides es recto, no tiene esta morfología. En cambio, el ascarinumbricoides, el esófago, todo el esófago es bulboso. El ciclo biológico, ya, está en el huevo está en el medio ambiente. Igual, tiene que haber una humedad de 20-25 grados hasta 30 grados. Tiene que haber abundante humedad para que pueda madurar, haga su blastogénesis normalmente el huevo. Hace su blastogénesis, emerge la larva rhabditoidea. ¿Promedio de cuántos días? No sé, práctica hemos dicho. ¿Cuántos días le doy de incubación? 10 días. 10 días, ¿ya ves? 10 días le hemos dicho, ya. ¿Para qué? Para que salga la larva rhabditoidea. De la larva rhabditoidea, que es la L2, va a transformarse en L3, aproximadamente unos 15 días más. Madura, y esta madura acá, ¿qué va a hacer? Por quimiotropismo puede penetrar la piel. Penetra la piel. Una vez penetrado, cae al torrente sanguíneo. ¿A dónde es llevada la sangre casi siempre? ¿Dónde llega? Al corazón. Siempre llevado al corazón. ¿Ya? Toda la sangre lleva al corazón. Llega al torrente sanguíneo, se va al corazón. ¿El corazón a dónde bombea? ¿A dónde bombea el corazón? A dos lugares. A la circulación mayor y a la circulación menor. Pero por la ubicación donde llega, va a ir a la circulación menor. Si está viniendo, ingresó por el pie, ingresó por la mano, estamos hablando de circulación mayor. Todo eso va a caer al corazón derecho. Y de ahí es bombeado ¿hacia dónde? Hacia el pulmón. En el pulmón va a madurar. Madura el E3 en los alvéolos pulmonares. Y de ahí ya la larva del E3 va a ascender por los bronquios. Bronquiolos, bronquiotráquea, acá la epiglotis, cae al esófago, llega al estómago y llega al intestino delgado. Y ahí, entonces llegando al intestino, encuentra a su pareja, hace su travesura y nuevamente comienza a oposición y salen los huevos. Entonces el ciclo biológico también está, creo yo, sí. Solamente acá que ya va a hacer una pasadita con nuestro corazón y nuestro pulmón. Chicos, el diagnóstico se confirma mediante la identificación de los huevos de las mucinarias en exámenes parasitoscópicos o parasitológicos, con métodos directos y o de concentración. Acá se recomienda que sea directo, o si no, tiene que ser un método de concentración, pero sin mucha manipulación. Puede ser un test de sedimentación rápida, un TCR, pero no puede ser con centrifugación, porque si lo hacemos por centrifugación, va a hacer que se deforme el huevo, porque tiene membrana de grasa. La técnica, bueno, acá esto vamos a hablar en la próxima clase, si no me equivoco, acá las clases, la técnica de Kato-Katz. La técnica de Kato-Katz me sirve para contabilizar huevos en 1 gramo de heces. Se aplica acá para ver cuántas hembras hay en promedio. ¿Jóvenes? El sondeo duodenal se reserva para los casos en los que resulta de los anteriores sea negativo, sea un examen directo, concentrado, negativo, pero tiene toda la sintomatología, toda la clínica. Entonces, ¿qué? Se hace un sondeo duodenal. Ya, jóvenes, puede hacerse con una cápsula de Bill. ¿Alguien sabe cómo es el método de la cápsula de Bill? Ovalle, ¿cómo es la cápsula de Bill? Ustedes todos han
se han tomado una amoxicilina, ¿sí? Una capsulita. Es idéntico, pero con la diferencia que esta pastita, esta cápsula, está amarrado a un hilo. Está amarrado. Y tiene la propiedad, o sea, cuando ingresa abierta la cápsula, con una tapita abierta. Los decluyes, cae y llega hasta el intestino. Una vez que está ahí, le dan más o menos unas 4 horas que andas con tu capsulita, con tu hilito colgado. ¿Ya? Pasó el tiempo, jalas y al jalar se cierra la cápsula. Jalas, se cierra la cápsula. Y ya no se contamina con nada que hay. Sacan y el contenido de esa cápsula se pone en una lámina y también es otra forma de diagnosticar. Luego esa es la cápsula. Son de oro de... Y ahí nuevamente, ¿no? Fíjense, acá hay 4 blastógenos, pero grandes ya. Puede haber pequeños también. Entonces la blastogénesis es bien más. Tratamiento: albendazol, mebendazol, nitazoxanidina, pomato de pirantel, etc. ¿Ya? Pero ojo, que en este tratamiento de la trichuris no solamente es matar al parásito. ¿Por qué? Porque está haciendo anemia. Anemia ferropénica, lo priva. En el caso anterior, anemia ferropénica. Entonces tengo que darle sulfato ferroso para adecuar. Ya, jóvenes, acá es necesario tratar patologías agregadas como anemia, hipoproteinemia, desnutrición con sulfato ferroso o dieta proteica. Si estamos hablando que también hay deficiencia de proteínas, ¿qué tipo de anemia encontramos acá en un hemograma? Mis hematíes, ¿cómo van a ser? Cuando es ferropénica es pequeña, por deficiencia de hierro, pero cuando es deficiencia de proteínas, ¿cómo es? Megaloblástica. Algo idéntico con la vitamina B12 también. ¿Ya? Vamos a ver eso. Prevención y control, educación para la salud, servicios sanitarios, saneamiento ambiental adecuado, detección y tratamiento adecuado y sobre todo el uso de calzados. Ya les dije el porqué. ¿Cómo penetra? Si estoy trabajando en la selva, trabajo sin guantes, ¿no? Con guantes. Si me pongo 2 guantes, me quemo, pero ya. Bien. Al menos, jóvenes, los que hemos hablado anteriormente, sea la succinaria o sea la trichuriasis, tiene tratamiento, porque se dan cuenta, no es intracelular, cosa diferente. ¿Ya? Acá es distinto. Acá el ciclo biológico es lo que nos hace pensar algunas cosas. Entonces vamos a pasar al otro nemátodo que nos toca el día de hoy, que viene a ser el tronquiloides. La morfología: este parásito facultativo tiene cuerpo filiforme, esófago recto, mira, ya no tienes esa vulva que tenía, esófago recto y extremo posterior aguzado. La hembra parásita mide 2 milímetros de longitud. Las larvas filariformes, que es la forma infectiva, mide alrededor de 600 micras de longitud. Tiene esófago recto y extremo posterior ligeramente bifurcado. Nadie de nosotros hemos visto cómo es su extremo posterior. Es como la lengüita de la víbora, partidito, así es bifurcado. Tiene esa facilidad. ¿Ya? En tanto que las larvas rhabditoideas, por medio diagnóstico, tienen menor tamaño y bulbo esofágico prominente. Entonces, ¿cómo diferencio mi filariforme de mi rhabditoidea? Por su esófago. El otro es bulboso y el otro es recto. ¿Ya? Entonces, el esófago, magíster, me está diciendo que se parece a las ascas lumbricoides. Sí,
Pero la diferencia que la larva de estrongiloides es pequeña, 800 micras, y la larva de Ascaris es mucho más grande. ¿Ya? Los huevos inmersos en la submucosa, del intestino delgado, son ovalados y miden alrededor de 50 micras de longitud. Las hembras y machos de vida libre presentan un bulbo esofágico evidente, la primera mide 2 milímetros de longitud. Nos están diciendo que los huevos van a estar en la submucosa. O sea, ¿dónde coloca este parásito sus huevos? La mucosa y adentro, ocultando. Este parásito facultativo tiene un cuerpo varios estos. Fíjense acá. ¿Qué es eso? ¿De dónde comenzamos? Comenzamos de los huevos, ¿ya? De acá. No huevos, sino larva. Porque acá no se observan huevos. Los huevos están en el intestino, en su mucosa. Y ahí maduran rápidamente. Los huevos, si hablamos de huevos que encontramos, destaco la mucosa y veo el huevo, tiene esta mucosa. Es idéntico. ¿Ya? Pero felizmente acá no voy a encontrar huevos. ¿Por qué? Porque en la submucosa son anidados, son eclosionados y salen las larvas. Pero como son larvas rhabditoideas, jóvenes, son arrastrados por el peristaltismo y salen por las heces. Pero ojo, estas rhabditoideas pueden madurar a filariformes. En este transcurso pueden madurar a filariformes. Si está en el ciego, digamos, o en el recto, ya no en el ciego, sino en el recto, está ahí, ya se transformó en filariforme. ¿Cuál es la función de filariforme? Penetrar. Penetra y hace una autoinfección. Bueno, ¿por qué? Porque madura rápidamente. Rápido maduró a rhabditoidea, filariforme, nuevamente penetró, una autoinfección. La larva rhabditoidea del intestino grueso se transforma en larva filariforme y penetra la mucosa o la piel anal. Entonces, hubo una autoinfección. Pero salieron las rhabditoideas también. Estas rhabditoideas caen, ¿no?, al medio ambiente. Estoy en mi chacrita, agarré de pequeño, vino la rhabditoidea, maduró a filariforme, pasó mi pataza por ahí, penetró. Directo, ¿no? Rápido maduró de rhabditoidea a filariforme y penetró. Este es un ciclo directo. Algunos de ellos, piña, no pasó mi pata, se quedó la larva rhabditoidea filariforme, madurando acá la rhabditoidea filariforme, acá se quedó, encontró su pareja, esta larva, copulan y producen huevos en el medio ambiente, ¿ya? Pueden producir huevos. Estos huevos maduran, sale una rhabditoidea, una rhabditoidea y una filariforme. Esta filariforme penetra la piel, ciclo in vitro. Entonces hay autoinfección, ciclo directo, ciclo in vitro. 3 ciclos presentan este parte. Pero ojo, acá estoy hablando de la primera generación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya está mi huevito en el medio ambiente, salió la rhabditoidea, maduró filariforme, se encontró con su parejita nuevamente, colocan huevos, sale la larva rhabditoidea, madura filariforme, esta larva pierde la capacidad de quimiotropismo. Si pierde la capacidad de quimiotropismo, ¿puede infectar? Ya no va a infectar. Entonces solamente esto pasa en la primera generación. En la segunda generación ya olvídense. Ya no va a ser infectada. De jóvenes. Igual, penetra por la piel, asciende al corazón, igualito que el anterior,
corazón, pulmón, madura, y sube por la tráquea, epiglotis, esófago, cae, ¿viste?, al estómago, intestino, y nuevamente hace subida ahí, y copula y nuevamente. Bueno, entonces acá recordemos, tenemos 3 tipos de ciclo. Un poquito más complicado, entre comillas, porque al final es lo mismo. ¿Se entendió, chicos? ¿Entendiste? ¿Hasta qué generación puede mantener su quimiotropismo? Ya, el enamorado contesta más rápido, ¿no? Chicos, si yo les pregunto en los exámenes, se dan cuenta de lo que hablo, ¿ya? Porque los digo igual. Así que, por favor, ¿ya? ¿Hasta qué generación? Solamente la primera generación. Ya la segunda generación pierde el quimiotropismo. No pasó nada ya. Que sigan andando, ando descalzo. A no ser que lo piñan. ¿Ya? El diagnóstico, antecedentes de estancias o resistencia en zonas endémicas y presencia de eosinofilia periférica en sujetos inmunocompetentes, no sujetos corticoides. O sea, los que tienen corticoides ya pierden la capacidad, ¿no?, de defenderse. Los que toman demasiados corticoides. Acá lo que les puedo mencionar, ¿qué pasa con el tratamiento? Cuando hay un tratamiento, aparte de los diagnósticos directos, de repente LISA, IFI, todos esos modos de diagnósticos que se da acá, ¿no? El tratamiento es especial, porque justamente los huevos, ¿dónde están? Están en la submucosa. Si están en la submucosa, estos antiparasitarios, o sea, antibióticos, ¿pueden ingresar? No ingresan. Entonces le dan la protección a él. Nuestro cuerpo los protege. Pasó el tratamiento que te pueden dar una semana, y ahí están los huevitos atenuados, nuevamente va a eclosionar. Entonces, la persona que tiene espongiloidiasis, toda su vida la va a tener. Si una vez que se contagió, es para toda la vida. Se esconde en diferentes partes. Se ha visto espongiloides detrás de la vista, se ha visto ahí, se ha visto en diferentes órganos. Entonces, hay que tener cuidado cuando trabajamos en la sede. Los métodos diagnósticos indirectos, directos, etcétera, etcétera. Y ahí vemos, ¿no?, cuando de repente hay una gran cantidad de larvas, la larva migrans, se ve así, digamos, ha penetrado y me sale como, estoy en la selva y me sale como varices. Soy joven, de un momento a otro veo parecen varices, posiblemente sea una espongiloidiasis o una mucinariasis, porque así deja, cuando asciende, deja así como marquitas de sangre, como varices. Pues es una forma también de identificar. Lo que les mencionaba es la cola bifurcada. Tiene ahí partidito, el circultivo en placa, esto es el extremo posterior, el bifurcado, y esta es la larva, el plapintoide. Tratamiento, lo que han tomado, ¿para qué? ¿Para qué han tomado eso? Para el COVID, ¿no? Es altamente hepatotóxico. Hay dosis para vacunos y hay dosis para humanos. A nosotros en COVID nos han dado vacunas, ya es la verdad. Pero hay dosis para humanos. ¿Ven, chicos? Ivermectina es el fármaco de elección en dosis de 2 por 200 microgramos por kilogramo, de 2
semanas de intervalo entre cada una. En las formas más severas de la enfermedad diseminada, la administración oral de ivermectina puede ser ineficaz. Por eso les decía, ¿no? Es bastante especial esta parasitosis. ¿A quiénes les han dado ivermectina? ¿A quiénes han tomado? ¿Tú no has tomado Ordóñez? Si hubieras tomado. Digo que es hepatotóxico de Orlando, tú habrás tomado. Y la mayoría sufrió con problemas de hígado, se les ha inflamado. Porque era una dosis muy alta. Sí, un tratamiento, decir, esto hacía, es bien difícil. Llegaba al hígado, llegaba a otros lugares, y como es un virus, lo deformaba, nada más lo mutaba. Nada. Pero decir que sí ha sido eficaz esto, cualquiera de los tratamientos. No hay un estudio adecuado. Y hago un resumen de acá de Ascaris, Trichuris, Decatur, estrongiloides, ¿no? La forma infectante del Ascaris es la ingesta de huevo, igual que el Trichuris. En cambio, el Decatur, el acilostoma y el estrongiloides es la larva amiga, la larva pilarí, forma la que ingresa. Y de entrada, Ascaris, Trichuris es por boca, ingesta de huevo. En cambio, los otros tres es por piel, porque van a penetrar. Habita el Ascaris normalmente en el yeyuno. Trichuris, región biocecal, colon ascendente, y al antígeno fuera de la población puede llegar hasta el recto. El Decatur, yeyuno, igual que el acilostoma, y el estrongiloides, duodeno y yeyuno, pudiendo migrar a otros órganos o aparatos. Es un resumen de lo que viene a ser. Esto lo vamos a ver, chicos, con detalle en Ascaris, porque esto me interesa en Ascaris. Ahorita les he dicho huevo, L1, L2, L3, L4, hasta L4 ahora. En Ascaris vamos a ver hasta L5 antes de llegar a L. Y ahí vamos a explicar cada uno de ellos, ¿ya? En Ascaris Lumbric. ¿Alguna duda? No. ¿Qué aprendimos hoy? De tres parásitos, de tres nematodos, ¿no? ¿Cuáles? Trichuris, Mucinarias Y estrongiloides. ¿Cómo lograron hacerlo? Presten atención. Escuchando, tomando atención. Porque toda la vida me hacen hablar, pero yo no les escucho para ustedes. Entonces tienen que venir leyendo un poco, chicos. ¿Ya? Yo acabo mi garganta seca. ¿Para qué creen que es útil lo que están aprendiendo? ¿Para qué les va a servir? Para aprobar el curso, van a decir ahora, ¿no? Es igual que su atlas, eso les va a servir siempre. Ya, chicos, porque querramos o no, estamos en un país tercermundista, en vías de desarrollo. Hay abundante parasitosis. No serán tu persona, pero vamos a tener hijos o tienen hijos. Entonces hay que tener los cuidados apropiados en cada uno de ellos.